Los enemigos de la Cuarta Transformación. Yo he estado siguiendo muy cuidadosamente el devenir del gobierno de la 4T, como se hace llamar, de la Cuarta Transformación en México, encabezada por López Obrador, porque estando fuera creo que tengo una visión de conjunto que no tienen muchas personas que están viviendo dentro de México. Por otro lado, hay gente que me dice, claro, es que estando fuera no sabes qué tan corruptos eran los científicos. No sé, ¿cómo? Dime, cuéntame, ¿qué pruebas tienes de la corrupción de los científicos? Porque los tribunales han dicho que no es cierto. Pero dame tus pruebas. Viviendo en México, seguro tú tienes pruebas de esa corrupción. Bueno. Y esto alcanzó hoy un nivel muy peculiar, miren. Hay ciertas grupos mexicanos que compiten a nivel internacional de distintas maneras y que antes tradicionalmente estaban apoyados por el gobierno, que para eso está. De pronto los chicos de las Olimpiadas Matemáticas, como no están con la zarina del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pues les quitaron los recursos para ir a la Olimpiada de las Matemáticas, y fue Guillermo del Toro, el cineasta, quien sufragó finalmente la ida a las Olimpiadas de Matemáticas, donde les fue muy bien. Generalmente a México le va bien en las Olimpiadas de Matemáticas. Sufragó el viaje completo de la delegación mexicana a las matemáticas, a la Olimpiada de Matemáticas. Hace unas semanas, una empresa privada, Carlos Slim concretamente, y alguna otra, sufragaron en su totalidad el viaje de la delegación mexicana de natación artística al Mundial en Egipto, donde salieron muy bien parados con oros y platas. Y se denunció que efectivamente el Consejo Nacional del Deporte en México se negó a darles recursos. Lo que está diciendo el actual director de esto, que fue una deportista mexicana muy destacada, no tanto como ella cree, pero muy destacada, que es Ana Guevara, es que se les han dado 40 millones y no los han justificado. Yo no sé cómo se justifican, no sé si no han dado los recibos necesarios. Dice que por ella que vendan calzones o perfumería a domicilio para sufragarse sus competiciones los miembros del equipo de natación artística. Es decir, los chicos de las matemáticas y los chicos de la natación artística ya son enemigos del gobierno de López Obrador. Y yo me pregunto, a ver si ustedes me pueden ayudar. ¿Es posible que un país enorme, un país con más de 123 millones de habitantes, se calcula que quizás llega a los 130 millones, que el censo no anda bien, con casi 2 millones de kilómetros cuadrados de territorio, que es la 13ª, 14ª economía mundial, esté compuesto en su vasta mayoría por corruptos de ultraderecha maléfica? ¿Es posible que sean malos casi todos? Por ejemplo, que sean malos los 59.218.548 votantes que no votaron por López Obrador. Muchos de ellos no fueron a las urnas, otros votaron por otras opciones, y al final de esos casi 60 millones de votos le quedaron 30 millones a López Obrador. Quedan 29 millones de votantes que son maléficos, satánicos, corruptos de una élite económica. 29 millones de ricos en México no los saca usted de ningún lado. ¿Es posible que sean ricos enemigos de los beneficios para los pobres y cosas así? Raro. Que sean todos los empresarios, salvo los amigos de López Obrador, como Romo, que sean malvados y corruptos, elitistas y ricos, conservadores, todos los científicos mexicanos, salvo los que están de acuerdo incondicionalmente con Elena Álvarez Bulla, la directora sátrapa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. ¿Es posible que realmente sean corruptos y cobren millones todos los periodistas que no están de acuerdo con López Obrador, y que solo sean honestos aquellos que son incondicionales de López Obrador? ¿De dónde salen los millones para pagarles tantos millones de corrupción, tanta corrupción a tantos millones de personas? ¿Me puede usted decir quién paga
¿Quién paga a todos los periodistas? ¿Quién paga a todos los que no votaron? ¿Quién paga a todos los miembros de partidos políticos que no son de Morena? No me refiero a las dirigencias que reciben dinero del Estado, no, me refiero a los miembros de los partidos que creen sinceramente que, bueno, una democracia cristiana como la que medio propugna el PAN sería buena idea, o algo, o no sé. ¿Quién le paga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación los millones que cobrarían para su corrupción? Las feministas, todas las feministas que marchan en México y contra las cuales se blinda Palacio Nacional. ¿Quién les paga a todas esas mujeres que andan diciendo que no quieren que las maten, cuando en realidad lo que están haciendo es cobrar por hacer ese espectáculo? Y los ecologistas que no quieren que se destruya el sistema de cenotes en la península de Yucatán, ¿quién les paga? ¿De dónde salen las cantidades tan grandes para pagar toda esa corrupción? Hasta a mí, porque a mí me acusan constantemente de ser alguien que recibió dinero del PRI, pero vamos, y aunque me lo hubieran ofrecido. Es más, me lo ofrecieron. Cuando trabajaba yo en Revista de Revistas, me ofrecieron un dinero semanal y lo rechacé. Y mi director se cabreó muchísimo porque se habían molestado mucho en el PRI porque yo les rechacé su cohecho semanal. Pero ahora me dicen que yo era de esos. Es decir, la mayoría de los mexicanos son corruptos, son pagados por alguien que tiene más dinero que Bill Gates, Elon Musk y Jeff Bezos juntos, porque todos esos están señalados como enemigos de la Cuarta Transformación, están señalados como enemigos de López Obrador y están señalados como enemigos de todo el bien que le cae al país con las acciones de gobierno, llamémosles así, y las ocurrencias cotidianas de Andrés Manuel López Obrador. ¿Puedes tener como enemigo a la mayor parte del país y seguir diciendo que eres el pueblo? Yo creo que no. Cuando un amigo mío, mexicano, que estuvo viviendo fuera de México muchos años, entre otras cosas debido a que fue golpeado brutalmente por el hecho de ser homosexual, pero que ya está de regreso en México, personas del entorno de López Obrador, gente que en el pasado se autollamaba de izquierda y que descubrió que él no estaba de acuerdo con el 100% de lo que hace López Obrador, y le gritaron facho, que quiere decir fascista, en público. ¿Se ha llegado a ese nivel? ¿Somos todos el enemigo? A mí se me hace que cuando tus enemigos son tantos y proclamas como tus enemigos a tantos, el problema lo tienes tú. El problema lo tienes tú, Andrés Manuel. Y lo peor del asunto es que creo que así como a los anteriores presidentes les diste impunidad y nunca aprendiste la lección del Perú, que sabe meter a la cárcel a sus presidentes corruptos, sabes perfectamente que el que venga, sea quien sea, te va a dar a ti también impunidad y nunca vas a responder por lo que has hecho. Pero el que está mal, Andrés Manuel, eres tú. Ahí lo dejo para que me peguen, porque me van a pegar. Por supuesto que me van a pegar, si no, no son felices.